Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Es para mí una gran bendición poder estar con ustedes. Gracias a los amigos que nos acompañan. Soy el pastor Mario Díaz Ceballos y quiero compartir esta serie de mensajes acerca de los salmos, donde encontramos gran bendición. En los salmos podemos encontrar toda la gama de emociones que el ser humano pasamos, que tú y yo experimentamos, y es por eso muy importante leer y entender lo que los salmos dicen. Los salmos son de adoración al Señor, son cánticos, pero en estos cánticos se expresan todas las emociones, se expresa lamentación, se expresa alegría, se expresa necesidad, depresión, se expresa enojo, se expresa sabiduría, confianza, acción de gracia. Y bueno, este Salmo 23 es un salmo muy famoso, la gente le gusta mucho el Salmo 23, donde se dice que el Señor es nuestro pastor. Y bueno, el que escribió este salmo fue el rey David. David escribió un gran número de salmos. Hay otros autores, hay autores anónimos, pero David es uno de los autores principales del Salterio. Y vemos nosotros que en este Salmo David está escribiendo desde un punto de vista de un rey que está en paz, que está feliz, que está contento, dado a que la situación de su reino es próspera, se ha consolidado, está en paz, está en prosperidad. Y entonces él muestra agradecimiento a Dios. Realmente este salmo no hay una petición de necesidad, sino que en este salmo se expresa acción de gracia y se expresa una gran confianza en el Señor. Eso es lo que este salmo nos está enseñando. Algo que podemos aprender de David es de que David, a pesar de estar en una situación bastante de éxito, sin embargo no se olvida de Dios, busca a Dios y le agradece a Dios y le muestra su absoluta confianza en Él. Muchas veces nosotros fallamos porque cuando estamos en prosperidad, cuando estamos en paz, lo que hacemos es que nos olvidamos de Dios. Debemos de aprender como el rey David, que él era un rey que muestra un corazón de un hombre agradecido, plenamente confiado en la bondad del Señor. El rey se deleita en su Señor. Nosotros también debemos de deleitarnos en nuestro Señor. Bueno, y dice así el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunde aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es un precioso salmo donde nos muestra que el Señor es nuestro pastor. Y bueno, David muestra al Señor que se ha revelado. Y el Señor que se ha revelado, al que él llama el Señor es mi pastor, en el cual él depende, es el Señor Dios Padre, que se ha revelado, y él ha revelado su nombre en el Antiguo Testamento, y su nombre es YHWH. Y de la manera como nosotros podemos pronunciar el nombre del Señor es Yahvé, Yahvé de los ejércitos. A Él es el Dios, el creador del cielo y la tierra y de todo lo que Él habita. Ahora, el rey David presenta al Señor lo presenta como el pastor, ¿sí? Como el pastor, esa es la imagen que Él le da. Y no tan solo en este salmo, en otros salmos también, como el 28, el 8 lo hace. Por ejemplo, él dice en Salmo 28, 9, dice, el pastor que pastorea a su pueblo para sustentarlo.
Él pastorea y sustenta a su pueblo para siempre. Eso lo encontramos nosotros en Salmo capítulo 28 o Salmo 28, versículo 9. Es una hermosa imagen del Señor como el pastor. Él es el pastor de Israel, quien está sentado en su trono rodeado de querubines. Tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece, dice el rey David en el Salmo 8, versículo 1. Encontramos entonces esa referencia a esta imagen gloriosa de nuestro Padre Celestial sentado en su trono rodeado de querubines, y Él es el Dios mismo, Dios Padre, quien nos pastorea, y Él es el que está presentando David aquí a Yahvé, quien es el pastor que le pastorea. Ahora, el profeta Isaías, en Isaías 40, nosotros encontramos ahí una profecía donde Isaías 40, versículo 11, habla acerca del Mesías, y entonces él dice sobre el Mesías, dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Está mostrando entonces al Mesías en esta profecía de Isaías. Está mostrando al Mesías como el pastor que apacentará su rebaño, y como un buen pastor recoge a los corderos en sus brazos, aquellos corderos que están lastimados, que se lastiman en el camino. Él entonces los toma y los recoge y los trae a su seno. Su seno es cerca de su corazón. Quiere decir que les ama, los atiende, los protege, Él los guía, Él los cuida, Él cuida a todo el rebaño. Esa es la bendición que nosotros recibimos de el Mesías. Ahora, el Mesías sabemos nosotros que es nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo entonces Él mismo dice que Él es el buen pastor. En Juan capítulo 10, versículo 14, dice la Escritura: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces el mismo Señor Jesús toma este título del pastor, por está cumpliendo la profecía de Isaías de que Él es el pastor que recoge a sus ovejas. El Señor entonces es también llamado el gran pastor de las ovejas en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Nosotros encontramos que el autor de Hebreos lo llama el gran pastor de las ovejas. Y en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, encontramos que Pedro le llama el príncipe de los pastores a nuestro Señor Jesucristo. Otra traducción puede ser el pastor supremo de los pastores. Nosotros somos pastores, yo soy pastor, pastoreo, cuido las ovejas del Señor, las almas que el Señor me da. Sin embargo, el pastor de pastores es Él, porque Él no tan solo me cuida a la congregación, cuida a todos los pastores, me cuida a mí. Él es mi pastor, Él es el buen pastor, quien nos bendice y nos protege y nos cuida. Ahora vemos nosotros entonces que David, al presentar al Señor como su pastor, él confiesa, él dice: nada me faltará. Y la razón por que nada le va a faltar es porque tiene al Señor Yahvé como su pastor. Nosotros, si tenemos a Cristo, si tenemos a Yahvé, al Señor en nuestro corazón, al Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, nada nos debe de faltar. Cuando tenemos necesidad, cuando tenemos esos deseos de cosas, es porque no hemos puesto los ojos en nuestro Señor, en nuestro pastor. Y realmente cuando deseamos cosas o decimos que necesitamos cosas, es porque es la carne la que está hablando, porque en el Señor hay contentamiento, en el Señor hay bendición. Entonces,
debemos de aprender a estar contentos con lo que el Señor nos da, con lo que el Señor nos provee. Ahora, aquí el rey David, continúa diciendo: en lugares de verdes pastos me hace descansar. En lugares, estos lugares que él menciona aquí, son lugares de protección que los pastores le dan a sus ovejas. Por ejemplo, los metían en corrales que son cuevas, y ahí metían las ovejas para proteger, pero también construían templetes o cabañas o cubiertas, algo que les cubría a las ovejas del sol intenso, y entonces ahí podían descansar y les daban pastos verdes para alimentarlos. Esta imagen de pastos verdes, al igual que a estas aguas de reposo, lo que nos está hablando es que el Señor nos da su palabra. La palabra de Dios es la que nos sustenta. Entonces, la palabra nos sustenta, nos bendice. Las aguas en las cuales los pastores llevaban a beber a sus ovejas son aguas claras, cristalinas, aguas que no tienen corriente. No hay peligro que la corriente se lleve a las ovejas, sino que son aguas que refrescan a las ovejas cuando las beben. Y esa es la imagen entonces de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da descanso, la palabra de Dios nos da reposo, la palabra de Dios trae bendición abundante a nuestra vida, abundante a nuestras almas. Continúa diciendo el rey David: Él restaura mi alma. Este también es un punto muy importante entender, que es solamente Dios el único que puede restaurar nuestra alma. ¿Qué quiere decir restaurar nuestra alma? Bueno, está hablando aquí de perdón. Perdón, ¿sí? Nosotros recibimos el perdón de Dios, y cuando recibimos nosotros el perdón de Dios, entonces también tenemos paz. Hay paz en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo podemos recibir el perdón? ¿Cómo podemos ser restaurados? Bueno, la manera como somos restaurados es cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón. Y entonces, al recibir el perdón de Dios, el perdón de nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo, entonces nosotros recibimos paz en nuestra vida y hay abundante bendición. Y una vez que el Señor nos perdona y la paz del Señor está con nosotros, lo que sigue entonces en nuestra vida es que nos guía por senderos de justicia. Justicia, lo que nos está indicando, esos senderos, esos caminos, es caminos de santidad. Está hablando de santidad. Santidad, ¿sí? Entonces nosotros estamos restaurados, estamos conducidos por Él, estamos llenos del perdón del Señor, de paz, y entonces Él ahora nos guía por los caminos de santidad. Vivimos una vida diferente porque ahora hemos recibido su perdón, su bendición. Y ahora algo muy importante es esta frase que viene, esta oración, y es importante porque esta frase conecta a los 6 versículos de este salmo, y es por amor de su nombre, por amor de su nombre. Hay una conexión aquí. Más o menos está a la mitad, son 3 versículos, y está el último el tercer versículo, y después hay 3 versículos más. Entonces, por amor de su nombre está conectando lo que ya vimos, lo que hace el Señor, y lo que vamos a continuar ahorita viendo, lo que hace el Señor, cómo el Señor bendice. Entonces, esa es una importante conexión. Ahora, ¿por qué es importante esa conexión? Bueno, es importante porque por amor de su nombre nos está diciendo que Dios hace todas las cosas para su gloria, para su gloria, ¿sí? Él se lleva toda la gloria y toda la honra
De Él es toda la gloria y toda la honra, de nadie más. Todo pertenece a Él. Él es el buen pastor. Él es quien nos sustenta, no nos falta nada. Él es quien nos cuida en lugares donde podemos descansar, nos alimenta con su preciosa palabra, bebemos del agua de su presencia, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Él restaura nuestra alma cuando necesitamos, porque nos arrepentimos, pedimos perdón, y Él nos guía por caminos de santidad. Y entonces vemos nosotros que el salmista, en este caso el rey David, continúa diciendo: aunque pase por el valle de sombra de muerte, que es tribulación terrible que podemos pasar, ¿verdad? Y dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿sí? No temeré, ¿por qué? Porque tú estás conmigo, porque él sabe que el Señor está con él, por lo tanto no hay temor, y él sabe que su vara y su cayado le infunde aliento, le da aliento. La vara y el cayado lo usaban para cuidar, para defender a las ovejas, para guiar a las ovejas. Y entonces aquí vemos la imagen de que es Dios guiándonos aún en los momentos difíciles en nuestra vida. El Señor está ahí para bendecirnos, para guiarnos. El Señor nunca nos abandona, aun cuando estamos en medio de situaciones difíciles en nuestra vida, aun cuando estamos en sombra de muerte. El Señor siempre está con sus hijos. Después dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta parte, este versículo 5, es un versículo realmente muy hermoso, de gran bendición para nuestras vidas, porque este versículo nos está hablando y nos está diciendo que el Señor prepara mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, ¿sí? Entonces, en presencia de enemigos quiere decir que el Señor, en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, Él prepara mesa, quiere decir que prepara alimento, prepara una cena de celebración, ¿sí? Él nos bendice de esa manera para celebrar. Ahora nosotros podríamos pensar cómo celebrar en medio de la prueba, en medio de la sombra de muerte, en medio de los enemigos. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo podemos hacer simplemente porque Él lo hace por nosotros. Nosotros pensaríamos, bueno, nosotros celebramos una vez que pasamos la prueba, una vez que pasamos la situación difícil, no cuando estamos en medio de la prueba. ¿Cómo está eso? Bueno, aquí el Señor nos enseña que Él quiere que nosotros confiemos aun cuando estamos en el valle más oscuro, que confiemos que Él está, su presencia está con nosotros. Él quiere que nos regocijemos en medio de la prueba. En otras palabras, que haya gozo, que nos gocemos en medio de las situaciones difíciles, porque Él bendice a sus hijos. Y continúa diciendo el salmista: has ungido mi cabeza con aceite. Y la presencia del aceite nos habla de la presencia del Espíritu Santo, nos habla de la presencia de Dios. Ungido nos habla de que la presencia de Dios está en nosotros. Muchas veces pensamos que la unción es como algo separado de Dios, que Dios da. No, la unción es Él mismo, es la presencia de Dios en nuestras vidas que nos bendice. Es cuando recibimos. Una persona ungida es una persona con la presencia de Dios en su vida. Y entonces el aceite es un símbolo de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, de la bendición. Continúa diciendo el salmista: mi copa está rebosando, está llena la copa. Y la razón por la que está llena la copa es porque hay abundancia. Hay gran abundancia. El Señor es el quien provee. El Señor es quien
unge con su presencia, y entonces esta imagen de la copa es la imagen de abundancia, de bendición. La bendición rebosa, ¿verdad? La bendición fluye. Hay abundante bendición en la vida del creyente. Amén. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El salmista está diciendo que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Otra palabra para misericordia es la palabra amor. Quiere decir que el amor de Dios no nos abandona, que el amor de Dios siempre está con nosotros. El Señor muestra su amor completo. El Señor no lo da por porciones. Muchas veces hay gente que puede pensar que Dios no le ama completamente porque la persona no está bien con Dios. Eso es equivocado. Cuando Dios ama, ama con todo su amor, lo da todo, no lo da en porciones. Por lo tanto, entonces, el rey David dice, ciertamente el bien y el amor de Dios, la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Muy importante entender eso. Y en la casa del Señor moraré por largos días, Está hablando entonces de seguridad. Nosotros estamos seguros, ¿sí? Seguridad en el Señor. No debemos de temer porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar de la mano de Dios. En la casa de Yahvé moraré por largos días, disfrutar completamente la comunión con el Señor. Y bueno, esto es lo que el Salmo 23, de una manera rápida, estamos yendo, nos dice. Es gran bendición para nuestra vida confiar que tenemos al pastor, nuestro Padre Celestial, al pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y nos pastorea, porque Él nos aconseja y Él nos bendice. Les invito a que sigan conectando conmigo para que sigamos yendo a través de los salmos y dejemos que el Señor nos enseñe y el Espíritu Santo nos fortalezca, ilumine su preciosa palabra y nosotros la podamos recibir y podamos alimentarnos, podamos crecer en la fe y dar abundante fruto para la gloria del Señor. Espero que este mensaje haya sido y sea de gran bendición para ustedes y lo puedan compartir con otros. Inviten a otros para que se unan a nosotros, nos visiten, ya sea por Tu Gracia Channel, donde vamos a subir este mensaje, o también por las páginas de Facebook, Semilla de Gracia San Antonio y Semilla de Gracia Covina. Gracias, hermanos, gracias, amigos, por esta oportunidad que me dan de poder compartir la preciosa palabra del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente y que esta palabra les ayude a vivir abundantemente, con gran gozo en su corazón, seguros de que tienen un gran pastor que los bendice, que los cuida, que los dirige. Que tengan una semana llena de bendición. Que el Señor les bendiga en su salir y en su entrar. Soy el pastor Mario Díaz Ceballos. Dios los bendiga. Hasta luego.